Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Leemos las Santas Escrituras, santos hermanos, en el libro de Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Prestemos atención a la palabra. Escribe el apóstol Pedro y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, repita esa palabra. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Vamos a orar, santos. Cierre sus ojos. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, hoy coloco en tus manos esta palabra. Oro para que tú hables hoy a través de mí. Esta palabra traiga edificación a todo el pueblo de Dios. Bendice esta palabra, te lo pido, en el nombre de Jesús. ¿Y los santos dicen algo? Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, el tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado La santificación del Espíritu. Ese es el tema que hoy quiero compartirles en mi estudio que estoy dando acerca del Espíritu Santo. Quiero que sepa que hoy usted va a entender plenamente cómo se hizo cristiano, cómo es que el Espíritu Santo actuó en su vida para llevarlo a los pies de Cristo. Hoy usted va a salir de aquí muy feliz, porque va a entender cosas profundas y hermosas de cómo el Señor lo ha escogido a usted, porque la palabra lo dice en el versículo 2, que fuimos elegidos por Dios para heredar el cielo. Así que dile a tu hermano: tú eres uno de los elegidos, hermano. Dios te tiene para ir al cielo. Amén. Ahora, hablando del pasaje que escogí para dar el tema, la palabra nos dice que el apóstol Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que habían sido expatriados, que habían sido echados porque estos hermanos habían sido perseguidos. La iglesia del primer siglo sufrió gran persecución. La iglesia del primer siglo recibió persecución del Imperio Romano, pero también de los líderes judíos. Así que la iglesia recibió persecución por todas partes. Estoy hablando de los primeros 100 años de la iglesia. Fue muy difícil. Ser cristiano en esa época era una sentencia de muerte. Así que todos estos hermanos judíos y gentiles que fueron perseguidos por el Imperio Romano y también perseguidos por los líderes judíos, los religiosos judíos, tuvieron que escapar a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Dónde quedan esta región o todos estos pueblos? Quedan en lo que hoy conocemos como Turquía. Cuando llegue a la casa, mire un mapa y allá encontrará a Israel frente al mar Mediterráneo, y bien al norte encuentra el país de Turquía. Allá en Asia Menor, allá quedaban estos lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Allá tuvieron que escapar todos estos cristianos porque pues obviamente los perseguía el imperio y los quería matar. Así que a estos es a los que le escribe el apóstol Pedro. Pero Pedro les habla a todos estos hermanos y obviamente a nosotros, y le dice que ellos fueron elegidos, que Dios los eligió para ser salvos, que Dios envió su Espíritu
los apartó, los santificó para que ellos pudieran creer en el Evangelio y para que pudieran ser rociados con la sangre de Cristo. Así que yo le tengo buenas noticias, hermano. Le tengo una buena noticia, y es que tú eres un elegido de Dios para ir al cielo. Dios te escogió para que tú seas uno de sus hijos. Ahora, hay que entender que en la Biblia, y esto es importante que me atiendan, que les quede claro, en la Biblia encontramos dos doctrinas, ambas son verdaderas, ambas son bíblicas, que parecen contraponerse, como ir uno en contra de la otra. La primera doctrina que encontramos en la Biblia se llama la elección divina. Dios escoge a personas para ser salvas. Está en la Biblia y es innegable, ya lo vamos a ver. Pero también la misma Biblia nos habla de que hay una responsabilidad humana en cuanto a la salvación. Es decir, que la persona decide recibirla o rechazarla. Son dos doctrinas. Una, por un lado, Dios, la Biblia nos enseña que si Dios no escoge a gente para ser salva, definitivamente nadie se salvaría. Pero por otro lado nos dice que la persona es responsable de recibir la salvación. Ahora, ¿cómo poder unir esas dos doctrinas? Es imposible. La mente nuestra no lo entiende, pero en la mente de Dios es perfectamente comprensible. Así que ustedes, cuando leen la Biblia, encuentran las dos posiciones, las dos doctrinas. Hay dos grupos de pensamiento teológico. Un grupo enseña lo siguiente, preste atención, que Dios sabía, porque aquí dice Pedro que Dios escogió a algunos, ¿sí? Los eligió, porque Dios sabía quiénes iban a creer en su santo Hijo y por eso los escogió. Pero hay otro grupo de pensamiento teológico que dice no, Dios sabía que nadie tenía la capacidad de escoger a su Hijo, que todos se iban a perder y por pura gracia escogió salvar a algunos. Son dos doctrinas totalmente contrarias, pero vuelvo y repito, las dos son completamente bíblicas. Nuestra mente no lo alcanza a comprender, pero estoy seguro que en la mente de Dios no hay ninguna confusión respecto a este tema. Así que yo hoy voy a centrarme en el tema que es realmente mi estudio. Voy a centrarme en una de estas dos doctrinas, que es la elección divina, porque es lo que Pedro dice. Voy a mostrar cómo el Espíritu Santo nos ha elegido y cómo el Espíritu Santo nos apartó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Porque recuerde que mi estudio, el que estoy dando, tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que dejo en claro que me centro en una doctrina que es la elección divina, sin desconocer que hay otra que es la responsabilidad humana. Entonces, sin más ni más, voy a mi tema. Primer punto, la elección de Dios. Dile a tu hermano, tú fuiste un elegido. Primera de Pedro 1:1. Mucha atención, hermanos, preste atención. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién le escribe? A los expatriados, a los que fueron echados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero mire lo que Pedro le dice a estos cristianos que tuvieron que huir para salvar sus vidas. ¿Qué les dice en el versículo 2? Que ellos fueron, ¿qué? Perdón. Elegidos según la presencia de Dios. No presencia, sino presciencia, como un preconocimiento. Así que vamos a hablar de este tema. La palabra elegidos es una referencia clara al acto por el cual Dios, en su soberanía, escoge salvar a quien Él quiere. Tiene que entender esta frase. Dios es soberano, diga, Dios es soberano. Y Él escoge a quien Él quiere. En la Biblia encontramos ejemplos. La palabra dice que Dios escogió a Jacob, pero a Esaú no. Y ambos eran ¿qué? Hermanos. Está en la Biblia, hermano, no lo podemos desconocer. Está ahí. Nacieron de una misma madre, Jacob
y Esaú, pero Dios decidió escoger ¿a quién? A Jacob. ¿Por qué? Diga, porque Dios es Dios. Porque Él es ¿qué? Soberano. En la elección Dios actúa como Dios. Vuelvo y repito que estoy centrado solo en una doctrina, que es la elección de Dios. Porque no hay que olvidar que hay otra doctrina en la Biblia que es la responsabilidad humana. La persona decide si es salva o no. La palabra dice que Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Pero yo no me voy a meter ahí. Es más, yo ya di un estudio amplio sobre este tema los miércoles. Para los que vienen los miércoles, di un tema muy amplio acerca del pensamiento de las dos doctrinas. Una es la doctrina de la elección divina, que es la doctrina calvinista, y otra es la responsabilidad humana, que es la doctrina arminianista. Pero yo no voy a entrar en ese porque ese no es mi tema. Mi tema es el Espíritu. Así que partiendo de esto, Pedro dice que nosotros fuimos ¿qué? Elegidos. Dile a tu hermano, tú fuiste elegido. Dios te eligió para ser salvo. Dios quiere que tú vayas al cielo. Y eso es algo que a mí personalmente me llena de alegría y de emoción, saber que Dios me escogió para heredar la vida eterna. Así que hablemos del tema de la elección. Primer punto. Dios en su soberanía escogió a Israel, al pueblo judío, por encima de todas las naciones de la tierra. Ahí vemos la soberanía de Dios. Vaya conmigo y lo entiende. Deuteronomio, abra la Biblia ya en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Ponga atención, hermano. ¿Qué le dijo Dios, Jehová, al pueblo judío? ¿Qué le dijo? Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mucha atención lo que sigue. Jehová tu Dios te ha, ¿qué? Perdón. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pare ahí. No lea más. Lo primero que yo veo es que había una cantidad de pueblos. Estaban los filisteos, estaban los cananeos, estaban los egipcios, y había una cantidad de pueblos, pero Dios escogió ¿a quién? A Israel. Ahí que está haciendo Dios usando su soberanía. Ahora, ¿por qué escogió a Israel? Alguien dirá, pues porque era un pueblo especial, porque era un pueblo dedicado a Dios, era el pueblo de la promesa, era el pueblo. Eso enseña la Biblia. Vamos a ver, versículo 7. ¿Qué dice Dios de ese pueblo? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pare ahí. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Porque era un pueblo muy especial? ¿Porque eran muy inteligentes? ¿Porque eran muy bonitos físicamente? No tenían nada de especial. Entonces, ¿por qué los escogió? Diga, porque Dios es soberano. Porque Él escoge al que Él quiere y punto. Y nadie puede protestarle. Porque Él los creó a todos. Él escoge al que quiere. Eso se llama soberanía. Él manda y punto, y nadie puede decirle por qué. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano del faraón, el rey de Egipto. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Diga sencillamente porque Dios lo amó y punto. Porque yo los amé, punto. Quise a ellos, los escogí. Así como Él en medio de 7,000 o 8,000 personas en el planeta, te escogió a ti y me escogió a mí. Él es soberano. Dile a tu hermano, tú eres un elegido.
Ahora, qué chévere, ¿no? Ya somos elegidos, ahora comamos y bebamos que ya fuimos elegidos. A bailar y a jartar como yeguas asoleadas. Ya fuimos elegidos, así que nada impedirá que yo soy salvo. A fornicar cuanta mujer pase por mi camino, porque fui elegido. ¿Es correcto? Ahora mire lo que Dios le dijo a ese pueblo elegido. Éxodo 19, 5 y 6. Mire lo que Dios le dijo a esos elegidos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, si me escuchan, y guardareis mi pacto, es decir, si me obedecen, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si ustedes me obedecen, dice Dios, si ustedes me escuchan, si ustedes hacen caso de lo que yo les ordeno, versículo 6, vosotros seréis un reino de sacerdotes. Ojo, serán una nación de ¿qué? Perdón, sacerdotes. Y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Para qué escogió Dios a Israel? ¿Para que siguieran las mismas? ¿O para que fueran sacerdotes y le sirvieran? ¿Para que siguieran pecando o para que fueran gente santa? No se le olvide, tenían que ser sacerdotes y tenían que ser gente ¿qué? Santa. No lo vaya a olvidar, por favor. Porque cuando usted lee primera de Pedro 2:9, que ya voy para allá, la palabra nos dice que ahora los sacerdotes somos nosotros. Porque Israel no obedeció el sacerdocio. Como ellos rechazaron el sacerdocio, ahora los sacerdotes somos nosotros. Pero ¿para qué nos eligió Dios como sacerdotes? ¿Para que sigamos en las mismas? ¿O para que vivamos una vida apartada, como sacerdotes le sirvamos y seamos una nación santa? Un pueblo adquirido por Dios. Segundo, Dios en su soberanía nos eligió a nosotros para que pudiéramos ser salvos por su gracia. Efesios 1, 3 al 5. Vamos a oír qué es lo que dice Pablo acerca de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Mira lo que dice Pablo acerca de la iglesia. Pablo le da la gloria a Dios el Padre y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo está feliz porque Dios ya nos bendijo. Y no lo hizo en esta tierra, lo hizo en los lugares celestiales en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te bendijo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te bendijo? Porque tú eres un escogido suyo. Él te escogió. Vamos a repetir, por favor, este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. ¿Por qué está tan feliz Pablo dándole gloria a Dios? Porque diga: Dios me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me bendijo? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió desde antes de hacer el planeta Tierra. Dios ya te conocía. Dios sabía que tú existirías. Dios sabía que tú ibas a nacer, y Dios por eso te escogió y te bendijo para que tú fueras salvo, para que tú fueras un hijo suyo. Dile a tu hermano: tú eres un escogido. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué fue que nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fue que escogió a Israel? Para que fuera una nación ¿qué? Santa. Ahora, un cristiano que no vive una vida santa, ¿será un escogido? Él cree que fue escogido, pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis.
Tú no puedes decir yo fui uno de los escogidos cuando estás en un bar borracho, cuando estás en un burdel mirando mujeres desnudas. Tú no puedes decir que eres un escogido cuando estás frente a un computador viendo pornografía. Tú no puedes decir que eres un escogido cuando estás acostándote con tu secretaria. Es mentira. Porque Dios, si te escogió, te llamó para ser una nación santa, para que tú seas un sacerdote y le sirvas, pero no para que vivas en la misma vida que vivías antes. Ahora, ¿por qué Dios te escogió? Alguien dirá, pues que el Señor sabía que yo era un hombre muy inteligente. Él sabía que yo hice una carrera universitaria. Además, tengo 3 carreras. Entonces él me escogió porque él sabía que yo era una pilera. Le tengo buenas noticias. ¿Sabes por qué Dios te escogió? Porque tú eras lo peor que había. Iglesia, la palabra dice que Él escogió lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no es, para hacer de lo que no servía instrumentos para su gloria. Así que somos de lo peorcito, transformados para la gloria de Dios. ¿Quién es el que merece la gloria por todo lo que ha hecho en nosotros? Él es el que merece la gloria, no nosotros. Él fue el que hizo la obra. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Versículo 5, lo hizo por amor. Fue el amor de Dios el que lo llevó a escogernos. ¿Por qué el Señor escogió a Israel de en medio de todas las naciones? Dice, porque yo amé a Israel, punto. ¿Pero por qué te escogió a ti? Porque Dios te ama en amor, habiéndote predestinado para ser adoptado hijo suyo. Dios te predestinó, Dios planeó todo para que tú te convirtieras a Cristo. Dios te puso frente a un televisor a oír a un predicador. Dios te puso frente a una emisora para oír un mensaje de salvación. Dios envió ese folleto que te llegó a la mano para que te convirtieras. Dios te trajo a esta iglesia para que tú hoy seas salvo. Tú no llegaste hoy por accidente, tú llegaste porque Dios tiene un plan contigo, y el plan es llevarte al cielo, llevarte y darte vida eterna. Ese es el plan de Dios. Ahora mire cómo lo hace, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero ¿por qué lo hace, iglesia? Dice, según el puro afecto de su... Diga, porque Él quiere. Él es soberano. Alguien dirá, pero ¿por qué me escogió? Diga, porque Él quiere, hermano. Él quiso escogerme a mí, punto. Eso es lo que estaba hablando Pedro. Fuimos elegidos porque Dios quiere. Lea conmigo esto. Si hoy somos hijos de Dios, no ha sido por nuestros méritos, sino por la infinita gracia de Dios. No es que Dios dijo, voy a escoger a este porque es que este es una pilera. No, fue la gracia de Dios. Mire, Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra? Porque por gracia sois salvos. ¿Ustedes saben qué es gracia? Es un favor no merecido, es un regalo, es una dádiva, es algo que Dios da sin que nosotros lo merezcamos. Por gracia sois salvos. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. ¿Y esta fe es tuya? Dice que no. Dice que esta fe no es tuya. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros. Es un regalo ¿de quién? De Dios. Así que Dios, escúchame, Dios te regaló a ti la fe para que tú vinieras a la iglesia. Dios te regaló la fe para creer en la palabra. Dios te regaló la salvación para que tú hoy vivas como heredero del cielo y como ciudadano de los santos. Dios te dio la salvación de punta a punta.
¿Están contentos? Yo también, hermano. Porque Dios es bueno. Porque Dios nos escogió y punto. Tercero, Dios en su soberanía nos ha elegido para que nosotros llevemos la imagen de su Santo Hijo. Dile a tu hermano, Dios quiere que tú seas igual a Cristo. Brilles con la luz de Cristo. ¿Eso me lo enseña la Biblia? Sí. Romanos capítulo 8, versículo 29. Abra la Biblia ya, hermano. Romanos 8, 29. ¿Qué dice las Escrituras? Porque a los que antes, ojo, ¿Dios de qué? Perdón. Conoció. A esos que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no te quiere con nada inferior a que tú tengas la imagen de Cristo. Dios quiere que tú reflejes la imagen de Cristo. Que a donde tú llegues, al lugar donde tú entres, se sienta que la atmósfera cambia por tu presencia. Dios quiere que tan pronto tú entres a algún lugar, recinto, donde sea, donde te inviten, qué sé yo, tan pronto tú entres, tú ilumines todo con tu presencia. Que la gente te mire y se acerque y de pronto conociéndote, yo noto algo raro en ti. No sé, pero ¿qué no? ¿Qué tengo de raro? No sé cómo decirte. Hay algo, hay como un brillo en tu cara, como un brillo en tu rostro. Hay algo que no sé qué es lo que tú tienes. Entonces que tú puedas decir, ya sé, debe ser la presencia de Dios que está en mi corazón, porque yo soy un creyente de Jesucristo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tú tienes algo diferente? Levante la mano. ¿A quién le ha pasado? A mí me pasa con frecuencia. Voy a un lugar y, véndeme. No sé, tú tienes algo raro. ¿Cómo hablas? ¿Cómo es? ¿Qué eres? Que yo soy pastor, predico el evangelio de Cristo para salvación de todas las almas. Ahora entiendo. La palabra dice en el libro de San Mateo, Jesús dijo que tú y el último que está allá, tú eres la luz de este mundo. Amén. Qué lindo, hermano, que cumplamos esto de Romanos 8:29, que tengamos la imagen de Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. El apóstol Pedro dice en el libro de Efesios que Dios quiere que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Que no seamos niños, sino que lleguemos a la madurez espiritual. Dile a tu hermano, tú eres un elegido. Brilla con la luz de Cristo. Deja que Dios brille en ti. Cuarto, Dios en su soberanía nos ha elegido para que nosotros le sirvamos como sus sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Esto es para la iglesia. ¿Qué dice Dios de ti, iglesia? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pare ahí. Todo eso es muy lindo, ¿sí o no? Diga, yo fui escogido. Léalo ahí, mire, diga, yo fui un linaje escogido. ¿Recuerdan que Dios escogió a Israel? ¿Para qué lo escogió? Para que fueran sacerdotes. Ellos no funcionaron. Ahora el sacerdote eres tú.
Diga, yo soy linaje escogido. Dios me escogió, de todo el planeta me escogió a mí. ¿Para qué me escogió? Para que yo sea un sacerdote, un real sacerdote, porque hay falsos sacerdotes. Para que sea una nación santa. Y para que nunca se me olvide que Dios me compró, me adquirió, me pagó con la sangre de Cristo. Pero ¿para qué hizo Dios todo eso? ¿Para qué Dios te escogió e hizo todo esto? Y ahí viene: para que tú anuncies, prediques, proclames, le grites al mundo todo lo que el Señor hizo por ti, todo lo que el Señor hizo por tu salvación y cómo te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz admirable de Cristo. Esa es tu obligación como sacerdote. Tú tienes una gran responsabilidad, yo también. Y es que no se nos olvide que somos ¿qué? Sacerdotes. Que somos gente santa. Que Dios nos compró, nos adquirió por medio de la sangre de Cristo. Ahora que Dios ha hecho todo eso por mí, diga, yo debo anunciar, predicar, proclamar, decirle a la gente todo lo que Dios hizo por mí, cómo me sacó de las tinieblas para llevarme a la luz de Cristo. La pregunta es: ¿estás funcionando como un sacerdote? ¿Tú le proclamas a la gente lo que Dios ha hecho por ti? ¿Tú le predicas a la gente de Cristo? Alguno dirá, pues alguna vez lo hice, pastor. Hace mucho tiempo no lo hago. Estás cometiendo un grave pecado, porque Dios te va a pedir cuentas. Dios no te va a pedir cuentas si venías aquí a la iglesia o cuántas veces viniste. Dios te va a pedir cuentas es qué hiciste con los talentos que te dio, cuántas almas ganaste, porque Dios le va a decir: a ti te di tanto, a ti te di tanto, ¿qué hiciste con él? Señor, tenía 5 talentos y gané otros 5. Me diste 10 y gané 10. Pero tú no puedes decirle: tenía temor de ti y guardé el talento, guardé la palabra y no la prediqué, no gané a nadie. Tú tienes una obligación de ganar las almas. Es tu obligación predicarle al mundo lo que Dios hizo por ti. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? ¿Qué hizo el endemoniado gadareno tan pronto Cristo lo liberó de esos demonios, de esa legión de 2000 demonios? La palabra me dice que el endemoniado gadareno le dijo al Señor: permíteme ir contigo, quiero estar a tu lado. Y Jesús, ¿qué le dijo al endemoniado gadareno? ¿Vamos? No, le dijo: no, yo ya te liberé, ahora ve a los tuyos. Ve y predícales y cuéntales cuántas grandes cosas he hecho por ti. Ve y anúnciales que yo te liberé. Y esa es una responsabilidad de un sacerdote y es tuya. Tu responsabilidad es ganar almas, es predicar el evangelio, es que la gente oiga la salvación. En esta iglesia teníamos 2 reuniones, 2 totalmente llenas. Se llenaba el primero y segundo, llenos. Pero yo veía que pasaban tiempo, pasaban los meses, tal vez hasta años, y ahí estaba la iglesia, sí, 2 servicios llenos. Y todos como muy cómodos. Tenemos unas lindas sillas de paño, cómodas, acolchonadas, muy chéveres. Pero nadie evangelizaba, nadie ganaba un alma, porque como que estábamos todos los que teníamos que estar y ya no hay nada más que hacer. Tenemos un lindo auditorio, no hay nada que obstruya la visual, perfecto, con aire acondicionado, tenemos todo cómodo, los mejores equipos, y como que ya la gente nadie evangelizaba, hasta que el Señor colocó en nuestro corazón:
abres espacio, corre las estacas. ¿Qué hicimos? De 2 cultos lo partimos en 3. Obviamente al partirlo en 3 pues quedó vacío. Por eso que hoy hay huecos ahí en la iglesia, y allá hay sillas vacías y por allá hay sillas vacías. Porque ¿cuál es el propósito de esto? No oigo nada. Ganar almas, hermanos. Es que ustedes entiendan la posición y lo que tienen que hacer si de verdad quieren hacer la obra de Dios. Es que ganar las almas no es del pastor, es de ustedes. Les voy a hacer una pregunta y me van a entender. Espiritualmente hablando, aquí en este lugar, ¿qué soy yo aquí en este lugar? No oigo nada, hermano. Aquí ni siquiera saben quién soy yo. ¿Qué soy yo aquí en esta iglesia? El pastor. Si yo soy el pastor, ¿ustedes qué son? Las ovejas. Ahora, como ya entendemos que yo soy el pastor y ustedes son las ovejas, les hago una pregunta. Yo como pastor me tengo que reproducir en otros pastores, y lo estoy haciendo. Ustedes han visto pasar muchos pastores de aquí formados por mí, pero resulta que ustedes son las que. ¿Quién se reproduce en ovejas? Las ovejas. Pero ustedes no lo están haciendo. Ustedes son sacerdotes, son un real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo que Dios adquirió por medio de la sangre de Cristo, pero se les olvida la parte final. No están anunciando la obra que Dios hizo en medio de ustedes, cómo lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes no le han dicho a la gente: hermano, lo invito a mi iglesia, mire, Dios me sacó a mí de la miseria, del alcoholismo, del adulterio, de la fornicación. Yo antes era esto y aquello, pero conocí a Cristo. Él me sacó de la inmundicia y ahora yo soy feliz, soy próspero, soy lleno de gracia, estoy agradecido con mi Señor. Yo lo quiero invitar a la iglesia para que usted sea bendecido, para que usted sea una persona feliz. Yo quiero que usted deje de llorar porque lo veo amargado en la empresa. Yo quiero que usted conozca a Cristo. Esa es la tarea que Dios le ha encomendado a ustedes, hermano, así como la tarea de ser pastor me la ha encomendado a mí, de enseñarles la santa palabra de Dios. Es su responsabilidad ganar almas y llenar este lugar, no 1, ni 2, ni 3, sino hasta 10 veces, hasta que el Señor venga por su santa iglesia. Pero hay un grave problema, y es que ustedes no aprovechan toda la riqueza que yo les doy aquí. Ustedes deberían todos los domingos traer Biblia, traer un cuaderno y traer un esfero para tomar nota, porque yo les doy los estudios todos masticaditos. ¿Para qué? Para que ustedes se formen. Pero es que es imposible que ustedes puedan grabar todos los versículos que yo les doy. Toda la enseñanza que yo les transmito, a ustedes se les va a olvidar. Es más, ni siquiera muchos de ustedes vienen con Biblia, ni siquiera la traen. Pero son cristianos, pero no traen Biblia. ¿Pero para qué, pastor, si usted proyecta la Biblia ahí en la pantalla? Hermano, porque al salir de aquí, usted puede ir en el Transmilenio y se encuentra con alguien que está llorando y usted puede compartirle, pero usted no trajo la Biblia. Un cristiano lleva la Biblia todos los días para donde vaya, porque es la herramienta de salvación, porque él es un sacerdote del Dios Altísimo. Usted no puede decirle a la persona: hermano, qué pena, es que me tocaría, camine, vamos para la iglesia a ver si me proyectan los versículos. Usted tiene que tener la Biblia en la mano. Usted tiene que comprarse un cuadernito donde usted anota todos mis sermones. Pero ese cuaderno no lo puede usar para nada más, solo para anotar sermones. Para que cuando usted esté en la casa y no tenga nada más que hacer y esté aburrido, entonces usted dice: voy a estudiar lo que me he aprendido. Abre sus apuntes y usted se enriquece, se alimenta y se vuelve un mejor sacerdote, porque usted está lleno de la palabra de Dios y de todo lo que aprende en este lugar.
¿Cuánto llevan acá más de 5 años? Hartos. ¿Usted se puede imaginar donde usted hubiera anotado todos mis sermones? Usted tendría por lo menos 3 cuadernos escritos. ¿Usted se imagina la riqueza espiritual que usted tendría? Pero yo le puedo asegurar que yo le digo, hablemos de un tema que yo le hablé hace 2 años. Usted no tiene ni idea de eso porque usted no tiene apuntes. Usted no es una mente fotográfica, iglesia. Ustedes necesitan tomar nota, como un universitario lo hace en una universidad, como un niño lo hace en la escuela. Usted tiene que anotar porque usted no es un genio para grabar todo. Haga lo que yo le digo y se convertirá en un sacerdote de Dios, porque cuando usted domina la palabra, usted habla de la palabra. Cuando usted conoce la palabra, habla de la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea el nombre de Jesús. Dígame que tengo razón. Claro que la tengo, hermano. Por eso es que ustedes nunca predican, porque ustedes no conocen su Biblia. Vienen a la iglesia, no traen la Biblia. ¿Qué debería usted traer? Un marcador. Primera de Pedro 2:9, su rayo, marcador amarillo. Lindo versículo, no se me olvida. Entonces el día que usted necesite eso ya lo tiene resaltado. Usted conoce su Biblia. Pero el problema es que ustedes no tienen, hay algunos que no tienen ni Biblia. Y eso es vergonzoso. Eso es como yo decirle a un maestro, a un albañil, hágame el favor y me pañeta esa pared. Ay, pero es que no tengo palustre. Hágame el favor y me pinta esa pared, señor pintor. Ah, pero no tengo brocha. Présteme la escoba de la casa y yo pinto con eso. No, hermano. Si usted es un pintor, necesita una brocha. Y si es un albañil, necesita un palustre. Y si es un cristiano, necesita una Biblia para predicar el evangelio a tantas criaturas que se están perdiendo en este mundo. Segundo en número Romanos, la santificación del Espíritu. Primera de Pedro 1:2. La palabra me dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces ya sabemos que fuimos elegidos, pero la palabra me dice que fuimos elegidos por la presencia de Dios y por la santificación del Espíritu. ¿A qué se refiere que fuimos santificados por el Espíritu? A que el Espíritu Santo a usted lo apartó. A que el Espíritu Santo lo sacó del mundo y lo puso aparte para poderle hablar de Cristo. A que el Espíritu Santo le enseñó la palabra, le iluminó la mente, lo apartó para que usted fuera cristiano. Primero, la palabra santificación implica apartar al pecador del mundo para que pueda recibir la salvación. Hermanos, si Dios no nos hubiera apartado del mundo, nunca hubiéramos sido salvos, jamás. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ojo, de que Dios, ¿qué? Perdón, os haya escogido. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió? Para ser salvos. ¿Cómo lo hizo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Diga: yo soy un santificado. Dios me apartó. Dios me quiere separado del mundo. Dios quiere que yo esté apartado para Él. Tú no puedes decirme que tú eres un santificado cuando tú te la pasas en el bar tomando cerveza. Tú no me puedes decir que eres un santificado cuando no sales de los bares de prostitutas. Tú no me puedes decir que eres un apartado, un separado de Dios cuando no haces más que ver pornografía. Tú no puedes decirme que eres un apartado, santificado por el Espíritu. Si es así, tú te estás engañando. Una persona santificada es una persona separada del mundo. Lea conmigo. Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para salvación por medio de la santificación del Espíritu. Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4? Dice: según nos escogió en Cristo
¿Cuándo fue que Dios me escogió? Antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera creado este planeta, Dios ya nos había apartado, nos había separado para ser sus hijos. ¿Para qué nos separó? Para obedecer. La palabra dice, para que nosotros fuéramos personas santas, separadas de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén, iglesia. Amén. Diga: yo soy un apartado, separado de este mundo. Dios me apartó, Dios me separó. Segundo, y con esto termino, la persona que ha recibido la santificación del Espíritu, la persona que vive apartada para Dios, la persona que se ha apartado por el Espíritu, esa persona, ¿qué puede hacer? Puede acercarse con confianza a su Creador. Si tú eres uno de los santificados del Espíritu, si de verdad el Espíritu Santo te apartó a ti, si tú eres uno de sus escogidos, si tú eres un hijo de Dios, tú puedes acercarte a Dios con confianza, tranquilamente, porque eres uno de sus hijos. Tus hijos no necesitan pedirte permiso para entrar a la casa. Su hijo abre la puerta y entra. Hola mamá, tira la maleta. Hola papá. ¿Entra qué? Confiadamente, porque llegó a su casa. Cuando un hijo de Dios llega a la casa de Dios, entra con confianza, porque es hijo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Esto lo va a alegrar y estoy seguro que lo va a hacer aplaudir hasta la saciedad. Así que hermanos, Filadelfios, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, con el agua de la palabra de Dios. Acerquémonos, acerquémonos. A Él le perece la gloria, hermano. A Él es el que hay que darle ese aplauso, porque Él fue el que hizo la obra. A Él es al que hay que honrar por la obra extraordinaria, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero diga: Dios me escogió y me llevó al cielo, me bendijo. Hoy soy su sacerdote. Hoy tengo que, no sé si se les olvidó, ¿no? Hoy tengo que ¿qué? Predicar, contarle a la gente todo lo que Dios hizo por mí, cómo me sacó de las tinieblas y me llevó a la luz. Hoy voy a actuar como un sacerdote, voy a salir a la calle a hablar de Cristo. Se me quedó la Biblia, me devuelvo. Se me quedó lo más importante, cojo mi Biblia, me la llevo y la estudio, la conozco para poder ganar almas, para poderla llevar al cielo. Soy un verdadero ¿qué? Sacerdote. Ponte de pie y dale un aplauso grande al Señor si entendiste la palabra. Aleluya. Es a Él al que le está dando gloria, hermano. Es a Él al que le estamos honrando. Es al Eterno, al gran yo soy. Amén. Por favor, cierre los ojos. Voy a hacer 3 llamados rápidamente. El primero es a las personas que hoy quieren recibir a Cristo en su corazón. Hoy entendieron que Dios lo escogió a ustedes, mis hermanos. Ustedes no vinieron hoy aquí por accidente. Ustedes vinieron aquí porque Dios quiere salvarlos, porque Dios quiere darle la vida, porque Dios quiere perdonar sus pecados. Así que si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, que entiende que Dios fue el que lo trajo hoy,
que Él planeó traerlo, venga aquí, voy a orar por usted para que usted se vaya a su casa salvo, se vaya lleno de la presencia de Dios y usted tenga la seguridad de que Cristo lo va a llevar a la vida eterna. Así que pueden pasar de una vez. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de su salvación. Hoy fue el día que Dios planeó. Ustedes saben lo que significa la palabra predestinó. Porque la palabra dice que Dios nos eligió y nos predestinó. Es decir, que Dios planeó todo. Planeó todo para que nos salváramos. Él hizo todo, movió las cuerdas, todo lo planeó para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo. Hoy Dios movió toda su vida, la movió para traerlo aquí, porque quería salvarlo. El segundo llamado que voy a hacer es muy sencillo. Voy a llamar a aquellos sacerdotes que saben que son cristianos, pero que no están predicando a nadie. Les da pena hablar de Cristo. No se atreven, tienen ganas de hablar de Cristo, pero hay algo que no los deja. Venga aquí, hermano, yo voy a orar para usted, para que esa atadura se rompa y usted empiece a hablar de Cristo a todas las almas, no que no haya ningún temor que le impida predicar a Cristo. Así que vengan acá todos los que dicen: pastor, eso me pasa a mí, estoy en el bus, voy a hablarle a alguien y no soy capaz, no puedo. Voy a hablar en la oficina y hay algo que no me deja, no sé por qué. Venga, porque yo voy a orar y yo le aseguro que hoy el Señor va a romper esa maldición y usted va a ganar almas, se va a convertir en un ganador de almas poderoso y va a hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrones que minan ni hurtan. Usted se va a convertir en el mejor ganador de almas de esta iglesia, en el nombre de Jesús. El tercer llamado es para todos los que están aquí, para que sigan siendo unos buenos ganadores de almas. Porque tal vez ha ganado almas, pero como que ya no es igual que antes. Antes había más pasión, ahora pues no es tan frecuente esa pasión por predicar a Cristo. ¿Estamos listos todos? Así que los que hoy van a recibir a Cristo, levanten las manos. Los que pasaron de segundas, que saben que hay algo que no los deja predicar, levanten las manos. Y los que son ganadores de almas, pero como que ya no es lo mismo que antes, levanten las manos. Hoy Dios va a restaurar esta iglesia y vamos a convertirnos en un ejército de gente que gana almas. Ustedes que están aquí por primera vez, oren conmigo. Los que están puro adelante, diga: Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias por haberme traído a este lugar. Hoy acepto a Jesucristo. Sé que tú planeaste todo para que yo viniera hoy a este lugar y recibiera a Cristo. Así que yo hoy abro mi corazón y recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy te pido, Jesús, que me laves con tu preciosa sangre, que limpies mi pecado y que por favor tomes mi nombre y lo anotes en el libro de la vida. Quiero que cuando tú regreses, por favor te acuerdes de mí y me lleves a tu reino. Ahora levante las manos los segundos y dígale: Señor Dios Todopoderoso, hoy te pido perdón, Señor, porque aunque soy cristiano, aunque tú me ganaste hace muchos años para Cristo, hay algo que no me deja predicar. Hay un temor que no me deja hablar de Cristo. Hay algo que impide que yo gane almas. Hoy en el nombre de Jesús dejo esto aquí en este lugar y voy a salir de aquí convencido de que tú me llamaste como sacerdote para que anuncie la salvación al mundo entero, para que le cuente a la gente todo lo que tú hiciste por mí, cómo me sacaste de las tinieblas y me llevaste a la luz admirable de Cristo. Hoy abro mi corazón, dígale: hoy te entrego mi vida, hoy te pido que tú me ayudes a conocer la Biblia. La voy a cargar ahora para todas partes, la voy a leer, la voy a subrayar, la voy a resaltar los versículos más importantes para que yo pueda ganar almas. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora toda la iglesia levante las manos, dígale: Señor, tú ordenaste que abriéramos un tercer servicio, pero no es para tener sillas vacías, es para llenarlas con almas
perdidas, con almas que tienen que ser salvas. Por favor, ayúdame, Señor, a volver al primer amor, a ganar las almas, a predicar el evangelio. No puede haber una silla vacía en Filadelfia, tienen que estar llenas. Para eso tú nos ordenaste un tercer servicio. Hoy te pido perdón, dígale hermano, porque ya perdí ese deseo, esa pasión de predicar el evangelio. Ya no lo hago como lo hacía antes. Pero yo te prometo, dígale todos, yo te prometo que voy a empezar a hablar de Cristo. Voy a empezar a proclamar el evangelio. Voy a cargar mi Biblia. Voy a llevar la palabra a todo rincón donde vaya y voy a predicar el evangelio. Voy a convertirme en un gran salvador de almas. Ayúdame, Padre, para que de hoy en 8 días traiga la primera almita que quiero salvar. Señor, predestina todo para que yo sea el instrumento para salvar esas almas que tú tienes para mí. Yo te pido que tú me ayudes en el nombre de Jesús. Ahora déjeme orar a mí. Padre, yo te doy gracias por haberme permitido predicar tu palabra. Oro por mis hermanos para que nunca jamás vuelvan a dejar la Biblia. No solo el domingo, todos los días la carguen, evangelicen, prediquen. Y cuando mis hermanos vengan los miércoles, los domingos, siempre traigan una tarjeta o una agenda de apuntes, un cuaderno, para que todos mis estudios les queden guardados y mis hermanos puedan estudiarlos después y retroalimentarse, convertirse en hombres que manejan la palabra con sabiduría, mujeres que hablan de la palabra. Que toda esta iglesia se convierta en un gran seminario teológico donde la gente se enamora de la santa palabra de Dios. Iglesia, los bendigo y los amo en Cristo. Los amo en Cristo. Amén. Ahora, por último, no se me vayan a ir. Por último, ustedes que recibieron a Cristo por primera vez, los que están bien adelantico, no se me vayan a ir porque les vamos a regalar la palabra de Dios. Ahí detrás de ustedes hay unos hermanos con chaleco rojo. Ellos les van a regalar el Evangelio de San Juan. Lo van a llevar a la casa y lo van a empezar a leer. Es un regalo de la iglesia. Denle un aplauso a ellos en el nombre de Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.